Good evening to everyone. Bueno, buenas noches a todos. And tonight have an interesting message Esta noche tenemos un mensaje interesante that will help you to understand, que te va a ayudar a entender, hopefully more clearly, espero que sea más claro, what the plan of God is in the earth for man. cuál es el plan de Dios en la tierra para el hombre. So we'll call this tonight 14 days. Así que el título del mensaje de esta noche es 14 días. And we're going to walk through some things in the scriptures Y vamos a empezar a ir a través de algunas cosas en las escrituras that, like I say, should help give everyone a more clear picture que, como ya lo había mencionado antes, deberá de ayudarles a todos a tener una imagen más clara of the plan of God for man. de cuál es el plan de Dios para el hombre. Now we know that the Bible is the inspired word of God, Ahora sabemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios and it is the one and only roadmap y que es el único mapa de guía that has been given from God que se ha dado de Dios to man, al hombre so that we can navigate our way through the darkness of the earth, para que podamos navegar nuestro camino a través de todas las tinieblas de esta tierra, so that we can receive eternal salvation with Jesus Christ. para que podamos recibir eterna salvación con Jesucristo. And these things that the Bible talks about, Y todas estas cosas que la Biblia habla, from Genesis to Revelation, desde Génesis hasta Apocalipsis, are very important for all of us to understand, son muy importantes para que todos nosotros lo entendamos, so that we know the reason why para que nosotros podamos saber la razón por la cual God created us Dios nos creó and what the purpose of us being on the earth is. y cuál es el propósito de que estemos en esta tierra. So let's go back and start in the book of Genesis. Así que vamos a regresar y empezar en el libro de Génesis. And there it tells the story of the beginning of God's creation, Y ahí nos dice la historia del comienzo de la creación de Dios. and how that on days 1 through 6 of creation, Y cómo desde el primer día hasta el sexto día de la creación de Dios, God created all things in the heavens and in the earth. Dios creó todas las cosas en los cielos y en la tierra. Now we know from Psalm chapter 90 verse 4 Ahora sabemos por el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 4, and 2 Peter chapter 3 verse 8 y por segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, that 1,000 years is with the Lord as one day. que 1000 años con el Señor son como un día. And this is how we know that the 6 days of creation Y es por eso que nosotros sabemos que cuando se habla de estos 6 días de creación, was in truth 6,000 years. en realidad fueron 6000 años de And creación. the last thing that God created Y lo último que Dios creó at the end of the 6th day al final del sexto día was man. fue al hombre. And the man that he created, he named Adam. Y al hombre que Dios creó lo llamó Adán. And then he took a rib from Adam's side, Después tomó una costilla del lado de Adán and he made woman, y de ahí creó a la mujer, who was to be a helper for the man. que tenía que ser una ayuda para el And hombre. he called the woman Eve. Y llamó a esta mujer Eva, And they were perfect when they were made. y eran perfectos cuando fueron hechos. There was no darkness in them at all. No existía ningún tipo de oscuridad o tinieblas en ellos. So after this, the 6th day of creation came to an end. Entonces, después el sexto día de creación llegó a su fin. And all of God's works upon the earth, Y todas las obras que Dios había hecho sobre la tierra, which included creating man lo que incluía crear al hombre and a beautiful creation for man to dwell in, y una hermosa creación en la cual el hombre viviría, was completed. toda esa creación fue completada. And after these 6 days of creation, Y después de estos 6 días de creación, God rested from his work on the 7th day. Dios descansó de su obra en el séptimo día. He had created the fish, Ya había creado los peces, the birds, the los animals, pájaros, los animales, the plants, and the human beings. las plantas y también a los seres humanos. And they all were filled with life.
y todos estaban llenos de vida, and within them was no death. y dentro de ellos no había muerte. And God gave to man the responsibility of keeping it that way. Y Dios le dio la responsabilidad al hombre de mantener ese orden de esa manera. So on the seventh day, Así que en el séptimo día, which was the seventh 1,000-year period, que era el séptimo periodo de 1000 años, since God began his creation upon the earth, desde que Dios había comenzado su creación en la tierra, God rested from his labors of creation. Dios descansó de sus labores y su obra de creación. And during this 1,000-year period, Y durante este periodo de 1000 años que era del séptimo día, there were no children that were born upon the earth. no hubo niños que nacieron en esta tierra. At that time, nothing upon the earth died nor grew old. En ese entonces nada en la tierra moría ni tampoco envejecía, All of God's creation sino que toda la creación de Dios was full of life and made to endure forever. estaba lleno de vida y fue hecho para permanecer por toda la eternidad. Now God gave a commandment to man Ahora Dios le dio un mandamiento al hombre in Genesis chapter 1 verse 28 that said this. en Génesis capítulo 1 versículo 28 que dice lo siguiente. It says, "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the earth." Dice en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. So in this verse, God commanded man to do three things. Así que en este versículo Dios le mandó al hombre que hiciese tres cosas: Replenish or fill up the earth Que with fru- people, que fructificaran y que se multiplicaran en la tierra con personas, subdue and take control of it, que la sojuzgaran y que tomaran control de and ella, have dominion to rule over it. y que tuvieran ese dominio y que reinaran sobre ella. So during the 1,000 years of rest upon the earth, Así que durante esos 1000 años de descanso sobre la tierra, Adam and Eve had some work to do Adán y Eva tenían cosas por hacer, because God commanded them to rule over everything upon the earth. porque Dios les mandó que reinaran por sobre todas las cosas que estaban en la tierra. And although everything was perfect Y and aun- in peace, Y aunque todo estaba en perfección y en paz, Satan was prowling around out in the darkness. Satanás estaba en la oscuridad And at times he would try to move through God's creation y en tiempos trataba de moverse a través de la creación de Dios and through the animals y a través de los to animales try to deceive Adam and Eve para tratar de engañar a Adán y a Eva so that he could gain access to the earth and to God's creation. para que él pudiera obtener ese acceso hacia la tierra y hacia la creación de Dios. Now remember, at this time, Ahora recuerden que en este tiempo everything that was in the heavens and the earth todo lo que estaba en los cielos y en la tierra was within the light of God's glory. estaba dentro de la luz de la gloria de Dios. It was not like it is today, No es como el mundo es hoy en día. because today we live in a world that is filled with darkness. No era como la tierra está hoy en día, porque hoy en día vivimos en un mundo que está lleno de tinieblas. And we have a far greater battle to fight than what Adam and Eve did. Y tenemos una batalla muchísimo más grande que pelear de lo que la tuvieron Adán y Eva. And yet the commandment to God's people today Y aún así, el mandamiento al pueblo de Dios hoy en día is the same as it was back then. es el mismo que el que fue en ese entonces. But now we need to understand what it means Pero ahora necesitamos entender qué significa when we say that God's creation was in the light of God's glory. ¿Qué significa cuando decimos que la creación de Dios estaba hecha en la luz de la gloria de Dios? Because that was a big difference in what it is today. Porque esa es una gran diferencia a lo que es hoy en día. Now God created the earth in a spiritual place Ahora Dios creó la tierra en un lugar espiritual that was outside of his spiritual kingdom of light. que estaba fuera de su reino espiritual de luz. And that place was in the darkness. Y ese lugar estaba en las tinieblas. Or also the word calls it the deep.
o también un lugar que en la palabra lo llama el abismo. And the deep is a cold, empty place El abismo es un lugar frío y vacío, where there is no light of God at all. donde no existe ningún tipo de luz de Dios. And it is the place where Satan and his evil angels Y es un lugar donde Satanás y sus ángeles de tinieblas were placed after they had rebelled against God. fueron puestos después de que se rebelaron en contra de Dios. But when God began his creation, Pero cuando Dios comenzó su creación, the first thing that he did lo primero que hizo was to cover the heavens and the earth with his spiritual light. fue cubrir los cielos y la tierra con su luz espiritual. And this is recorded in Genesis chapter 1 verse 3. Y esto está registrado en Génesis capítulo 1, versículo 3. So the heavens and the earth became a light Así que los cielos y la tierra se convirtieron en luz, in a very dark place. en un lugar, en medio de un lugar que era muy oscuro. And in that light he created all of the heavens and the earth Y en esa luz Dios creó todos los cielos y la tierra that we can see with our natural eyes. que podemos ver con nuestros ojos naturales. Now I want to point out Ahora quiero señalar y and destacar talk about this just for a few minutes, y hablar de esto durante unos minutos, that the animals that God created que los animales que Dios creó had very little resistance to the darkness. tienen muy poca resistencia hacia las tinieblas. And this is important to note Y esto es importante el notarlo. Okay. Okay. So this is important to note because this is one way Así que esto es muy importante el saberlo, porque esta es una manera that Satan used to get close to man que Satanás utilizó para acercarse al hombre, so that he could tempt him. para que pudiera tentarlo. Now, as long as Adam and Eve walked in the light and obeyed God's commandments, Así que mientras Adán y Eva caminaban en la luz y obedecían los mandamientos de Dios, there was no way that Satan could harm anything upon the earth. no había manera en la que Satanás pudiera dañar nada sobre la tierra. But that does not mean that Satan was not trying. Pero eso no significa que Satanás no lo estaba intentando. And one way that he would do this is by using animals to speak through. Y una manera en la que él iba a hacer es al utilizar a los animales para hablar a través de ellos. Now we know that animals, like we've said, have very little resistance to spirits. Ahora sabemos que los animales tienen una muy poca resistencia hacia los espíritus. And we know that by an account that is recorded in the book of Mark. Y lo sabemos por un pasaje que está registrado en el libro de Marcos. And this is the account of the man that was filled with the legion of demons. Y este es el pasaje del hombre que estaba lleno de una legión de demonios. And in this account we see that the demons that Jesus cast out Y en este pasaje podemos ver que esa legión de espíritus que Jesús echó de este hombre, cast out of that man, que echó de la vida y del cuerpo de este hombre, went immediately into about 2,000 pigs that were resting on a hillside. inmediatamente fueron hacia 2000 cerdos que estaban descansando. And those evil spirits caused the pigs Y esos espíritus de tinieblas causaron que esos cerdos to immediately run down the hill into the sea. inmediatamente corrieran por esa colina hacia un lago Where they perished. donde murieron. So if Adam and Eve Así que si Adán y Eva did not walk in the authority that God gave them, no caminaban en la autoridad que Dios les dio, Satan would at times try to work through the animals and in other ways to try to deceive them. Satanás en tiempos hubiera tratado de utilizar a los animales para poder engañarlos. And that's what happened when Satan spoke to Eve through the serpent. Y eso es lo que sucedió cuando Satanás le habló a Eva a través de la serpiente. And if you think about it, Y si lo piensas, it's easy to see that one of Satan's tricks es fácil ver que uno de los trucos de Satanás is to work and speak through animals. es el obrar y hacer cosas a través de los animales. Now in our time,
ahora en nuestros to tiempos, deceive man just like you did Adam and Eve in the Garden of Eden. para engañar al hombre, así como lo hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén. And this is growing pretty strong in the earth. Y eso está creciendo muy fuerte en la tierra. We can just look at man's love for animals in these days. Podemos ver el amor del hombre hacia los animales en estos tiempos. People cannot get along with other people, La gente no se puede llevar bien con otras personas, and so they turn to many different kinds of animals for así comfort. que recurren por ese consuelo hacia muchos tipos diferentes de animales. And many of these people take on characteristics of the animals, Y muchas de estas personas toman características de esos animales, the animals that they're keeping as pets. de los animales que están guardando como mascotas. They befriend them, Los empiezan a hacer como sus amigos, they relax around them, se empiezan a relajar de más con ellos, and truly do all manner of evil with them. e incluso hacen todo tipo de maldad con ellos. And in many, Y en muchos, their personalities are becoming more and more like the personality of the animal. sus personalidades comienzan a volverse más y más como la personalidad de ese animal That they love. que aman. In Jude 1:10, speaking of ungodly people that resist God's word, Y en Judas capítulo 1, versículo 10, hablando sobre un pueblo impío que se resiste a la palabra de Dios, says, "But these speak evil of those things which they know not, but what they know naturally as brute beasts. In those things they corrupt themselves." dice en el versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. So through yielding their lives to the darkness of the earth, Así que al guiar sus vidas hacia las tinieblas de esta tierra, people are becoming more and more like brute beasts. la gente se empieza a volver más y más como animales irracionales. And this is getting so bad in some people's lives Y esto se convierte en algo muy malo incluso en la vida de muchas personas. that evil spirits, through the pathway of people's love for animals, Que espíritus de tinieblas a través de esa entrada que la gente tiene por el amor hacia los animales, are entering into people so that they actually begin to look and act like that animal. estos espíritus de tinieblas están entrando hacia la gente para que ellos en verdad comiencen a verse e incluso actuar como ese animal. My wife even showed me photos this week. Mi esposa incluso me enseñó fotografías esta semana People standing by their dogs, que la gente estaba a un lado parada a un lado de sus perros and the resemblance between them is remarkable. y que lo que tenían en común y la semejanza que tenían era increíble. They think that they're loving their animal, Que piensan que aman a su animal, but when a person's affections are set on an animal, pero cuando las afecciones de una persona están puestas en un animal, in truth he's worshiping evil spirits. en realidad está adorando espíritus de tinieblas. And those spirits are having a deadly effect on these people. Y estos espíritus están teniendo un efecto letal sobre la gente. It's getting pretty common anymore to read about pets that kill their owner. Porque ya incluso es un poco más común el leer sobre mascotas que matan a sus dueños. And of people that pick up serious diseases from their animals. O de personas que empiezan a recoger enfermedades o dolencias o malestares muy fuertes de los animales. And most of these viruses and sicknesses that plague men Y la mayoría de estos virus o enfermedades que empiezan a plagar sobre el hombre come from their interaction with animals. vienen de esa interacción con los animales. So this is something that we need to be aware of and watch out for, Así que esto es algo que debemos de estar conscientes y de velar sobre ello. because it's a trick that Satan has used from the beginning. Porque es un truco que Satanás ha utilizado desde el principio. But now back to Adam and Eve. Pero ahora regresando a Adán y a Eva, So as Adam and Eve walked uprightly in the authority that God gave them, así que mientras Adán y Eva caminaban correctamente en la autoridad que Dios les había dado, Satan was powerless against them, Satanás no tenía ningún poder en contra de ellos. and God's creation remained perfect. Y la creación de Dios se permaneció en perfección. And man then was obeying God's commandment Y ahí el hombre estaba obedeciendo los mandamientos de Dios, to keep the earth de guardar la tierra under his control through the power of God's Spirit. bajo su control, bajo el Espíritu de Dios.
Now also God commanded man in this verse Ahora también Dios mandó al hombre en este versículo to fill up. que reponieran, Or in the King James Version in English it says to replenish que en la versión de King James, que es en la de inglés, que dice reponer, the earth with people. que se multiplicaran, que llenaran, y significaba que reponieran la tierra con personas. And replenish means to fill or to build up again. Y reponer significa el llenar o construir de nuevo. Now if man would not have sinned, Ahora, si el hombre no hubiese pecado, then at the end of the 1,000-year period of the Lord's rest, entonces después de esos 1000 años del periodo del descanso del Señor, this commandment would have begun to be fulfilled. este mandamiento hubiera comenzado a llenarse y a completarse. And the earth would have been filled up with upright people Y la tierra hubiera sido llenada de personas correctas walking in the light of the Lord. que caminaran en la luz del Señor. So this part of verse 28 Así que esta parte del versículo 28 was not to be fulfilled no debía de ser cumplida until the end of the seventh 1,000-year period that was upon the earth. hasta el final del séptimo periodo de 1000 años en la tierra, Because at that time porque en ese tiempo and on that day, y en ese día, which when we say a day, we're talking about a 1,000-year period, que de nuevo recuerden que cuando hablamos de un día, hablamos de un periodo de 1000 años. God was resting from his works of creation. Dios en ese séptimo día estaba descansando de su obra de creación. So two people, Así que dos personas, one man and one woman, un hombre y una mujer, lived in the paradise of God alone for 1,000 years. vivieron en el comienzo en ese paraíso de Dios And solos por 1000 años. And after that, at the beginning of the 8th day, Y después de eso, en el comienzo del octavo día, man began to multiply and fill up the earth. el hombre comenzó a multiplicarse y a llenar la tierra. But now because man had sinned, Pero ahora, como el hombre sí pecó, the earth would have to be not only filled with people, la tierra no solamente tenía que ser llenada de personas, but it would have to be replenished with people. sino que también tenía que ser repuesta con personas, Because through man's sin, porque a través del pecado del hombre, death had entered into the world, la muerte había entrado hacia el mundo, and man's days upon the earth were numbered. y los días del hombre sobre la tierra estaban numerados. But if man would not have sinned, Pero si el hombre no hubiese pecado, after the seventh day, después del séptimo día de creación, the earth would have filled up with a certain amount of people, la tierra se hubiera llenado con un cierto número de personas, and then there would have been no more children born in the earth. y ahí no hubieran nacido más niños en la tierra. And they all would have lived forever and ever on this earth. Y toda esa multitud de personas hubieran vivido por siempre, por toda la eternidad en esta tierra, In the presence of the Lord in paradise. en la presencia del Señor en el paraíso. And in God's time, Y en los tiempos de Dios, He would have removed Satan Dios hubiera removido a Satanás and his evil forces from the darkness that surrounded the earth. y también a todos sus principados y potestades de tinieblas que estaban alrededor de la tierra en ese entonces. And they would have been placed in hell, Y hubieran sido puestos en el infierno, where they could never trouble man again. donde ya no hubieran causado ningún problema al hombre. Now, hell is a place in the heart of the earth Ahora, el infierno es un lugar que está en el corazón de la tierra, that God created for the devil and his angels. que Dios creó para Satanás y para sus ángeles. It was not in the beginning created for man. En el principio, el infierno no fue creado para el hombre. But when man sinned, Pero en el momento en el que el hombre the pecó, word says that hell enlarged herself. en la palabra dice que el infierno se ensanchó. Isaiah 5:13, therefore my people are gone into captivity, because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. Dice en Isaías capítulo 5 versículo 13, por tanto,
Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Now, this is what causes the great majority of people Ahora esto es lo que causa que la gran mayoría de personas to go into the captivity of darkness, se vayan cautivos hacia las tinieblas, lack of knowledge of God's word. por la falta del conocimiento a la palabra de Dios. Verse 14, therefore, hell has enlarged herself and opened her mouth without measure, and their glory, and their multitude, and their pomp, and he that rejoices shall descend into it. Dice en el versículo 14, por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. So hell was enlarged Así que en ese momento el infierno comenzó a engrandarse without measure sin medida alguna to accommodate the millions of men and women para poder acomodar los millones de hombres y mujeres that have died and lost their souls que habían muerto y que habían perdido sus almas since Adam and Eve sinned in the Garden of Eden. desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. And they died and they lost their souls Y murieron y perdieron sus almas because of a lack of knowledge of God's word. por falta de conocimiento a la palabra de Dios. Verse 15, and the mean man shall be brought down, and the mighty man shall be humbled, and the eyes of the lofty shall be humbled. Dice en el versículo 15, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. So pride is the cause of why men lose their souls to sin. Así que el orgullo es la causa por la cual la gente pierde sus almas hacia el pecado, They think too much of themselves porque piensan mucho en sí mismos and not enough of God. y no lo suficiente en Dios. Verse 16, but the Lord of hosts shall be exalted in judgment, and God that is holy shall be sanctified in righteousness. Dice en Isaías capítulo 5 versículo 16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. So regardless of where man decides to spend his eternity, Así que sin importar dónde el hombre decida el pasar toda su and eternidad, it's man's choice, esa es la decisión del hombre. God will be exalted in the earth. Y aún así Dios será exaltado en la tierra. And he will be exalted through humble people Y será Dios exaltado a través de personas that are humildes following in the footsteps of Jesus que Christ. están siguiendo las pisadas de Jesucristo. So now at the end of the seventh day of the Lord's rest, Así que ahora, regresando al séptimo día y el día de descanso del Señor, after Adam and Eve had lived upon the earth for 1,000 years, después de que Adán y Eva habían vivido sobre esta tierra por 1000 años, and they did not age and they did not grow old during that time, que no crecieron ni tampoco envejecieron en ese entonces, and at the end of that 1,000-year period, y al final de ese periodo de 1000 años, Satan caught them in a weak place, Satanás pudo agarrarlos en un lugar, en un punto débil, and he tempted them y los tentó, and spoke to them through a serpent. y les habló a través de una serpiente. And because they were not watching and their heart fully set on the Y Lord, como no estaban velando y su corazón no estaba completamente hacia el Señor, they believed his lie, creyeron su mentira and they disobeyed the commandment of the Lord to not eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. y desobedecieron el mandamiento del Señor, que era que no debiesen de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. And so through the pride that they had accepted into their heart, Así que a través del orgullo que ellos habían aceptado en su corazón, through the lie that Satan had spoken to them, a través de esa mentira que Satanás les había hablado, they had lost the authority and power that God had given them to rule the earth. ahí ellos habían perdido la autoridad y el poder que Dios les había dado para reinar sobre la And tierra. that power was then at that point turned over to Satan. Y cuando pecaron, ese poder ya le pertenecía ahora a Satanás. And God cursed the ground for man's sake. Y ahí Dios maldijo la tierra
por el bienestar del hombre. Well, why did he do that? ¿Y por qué fue que Dios hizo esto? So that man would know Para que el hombre pudiera that saber his only hope of salvation que su única esperanza de salvación from a vain and dying world that he was bound to de un mundo de muerte y de vanidad en la cual estaba siendo atado el hombre, was to turn to God for help. su única esperanza de salvación era que el hombre fuera a Dios por ayuda. So let's read in Genesis chapter 3 verse 6 and see what happened Así que vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 6 y vamos a ver qué fue lo que sucedió. after Eve had accepted Satan's lie. Después de que Eva aceptó la mentira de Satanás. Verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. And so through her pride, Así que a través del orgullo de Eva, and her desire to be equal with God, y su deseo de ser igual que Dios, Eve was deceived into eating the forbidden fruit. Eva fue engañada en comer del fruto prohibido. And then she gave of that fruit to her husband. Y después ella le dio de ese fruto hacia su marido. And because Adam trusted her more than he trusted Y God, porque Adán confió más en Eva que lo que confiaba en Dios, he ate of that fruit also. él también comió de ese And at fruto. that moment, Y en ese momento, Adam and Eve spiritually died. Adán y Eva espiritualmente murieron. Satan had made that tree of death Porque Satanás había hecho verse ese árbol de muerte look appealing to her. que ella se viera tan atraída hacia él. Same thing that he's doing to people in our time. Y tan deseable que se viera ese árbol. Y es lo que Satanás hace a la gente hoy en día. But once Eve had rebelled against God and eaten of that fruit of that tree, Pero una vez que Eva se rebeló en contra de Dios y comió de ese fruto, see, Satan had told her that that was going to be good for her, como pueden ver, Satanás le había dicho a Eva que eso era algo bueno para ella. and that she was going to find pleasant Y things que ella iba a encontrar cosas placenteras al comer de ese and fruto. wisdom by eating of that Y tree. que también iba a recibir sabiduría al comer de ese fruto. All she found was sorrow and vanity and death. Pero todo lo que encontró fue dolor, lamento, vanidad y muerte. Verse 7, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. So their innocency was gone, Así que su inocencia ya se había ido, and no longer would things ever be the same for man upon the earth, y ya las cosas nunca volverían a ser igual para el hombre sobre esta tierra, until the time hasta el tiempo of the next 1,000-year rest upon this earth. de los siguientes 1000 años de descanso sobre esta tierra. But to get to that point Pero para poder llegar a ese punto de los otros 1000 años de descanso, was going to take a lot of hard work, patience, and sacrifice. iba a requerir de mucho trabajo duro, sacrificio y de paciencia. And the creating work of God Y esa obra de creación de Dios, that took place for 6,000 years, que tomó lugar durante 6000 años, and which was followed by a 1,000-year period y que después se siguió por un periodo de 1000 of a años, time when God rested from his creation, donde from Dios, creating, donde Dios descansó de crear, but it was also a time of testing for the man pero también fue un periodo de prueba para el hombre, to see if he would walk in the ways of the Lord or not. para ver si en ese tiempo iba a caminar en los caminos de Dios o no. So now, after 7 days, Así que después de los 7 días, after 7,000 years, después de 7000 años de la creación y del año de descanso, God was going to begin his creation all over. Dios
iba a comenzar su creación completamente de nuevo, because he loved man that much, porque amaba de tal manera al hombre not to destroy him, que para no and to destruirlo make a way so that man could come again into the image of God. y para hacer un camino para que el hombre pudiera regresar de nuevo hacia la imagen de Dios. But this time it would be harder, Pero en esta vez iba a ser más difícil because it would have to be accomplished in the presence of our enemies. porque iba a tener que ser puesto en la presencia y cumplido en la presencia de nuestros enemigos. Our enemies that rule the earth that we're living in. Nuestros enemigos que reinan esta tierra en la cual vivimos. God's creation was all set up Toda la creación de Dios fue puesta for the purpose of man being able to live with Him por el propósito de que el hombre pudiera vivir con el Señor in a beautiful paradise forever and ever. en un hermoso paraíso por toda la eternidad. And because God loved man so Y much, como Dios amó tanto al hombre, even though he had sinned and chosen a path of death, aunque el hombre había pecado y había escogido el camino de muerte, God was willing to start all over again Dios estaba dispuesto a comenzarlo todo de nuevo and even offer His own Son e incluso el ofrecer a su único hijo as a sacrifice for our sins, como un sacrificio por nuestros pecados, so that the hope of living in an eternal paradise with our Creator para que la esperanza de vivir en un paraíso eterno con nuestro Creador could be restored to us once more. pudiera ser restaurado una vez más para nosotros. Verse 8, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. Continuando leyendo en Génesis capítulo 3, versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. They were trying to hide from God. Entonces Adán y Eva trataban de ocultarse de Dios. And how many millions of people, ¿Y cuántos millones de personas, because of their sin, por su pecado, are there in the earth today están hoy en día en la tierra, that are trying to hide their evil works from the Lord? que están tratando de esconder sus obras de tinieblas del Señor? But that cannot be done. Pero eso no se puede hacer. Verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, Where are you? Dice en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? And he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Well, like we say, there's no hiding place for man's sin. Bueno, como lo había dicho antes, no hay lugar de escondite para el pecado del hombre. Adam could not hide on that day from God, Adán no se podía esconder de Dios en ese día, because God sees and He knows all. porque Dios sabe todo y ve todo. And yet, even in our day, E incluso en nuestros tiempos, men still think that they can hide from God la gente piensa que aún así puede esconderse de Dios and live some other way than what His Word y commands que pueden vivir de alguna otra manera de la que dice su palabra and prosper in that way. y aún así prosperar de esa manera. But there is no prosperity Pero no hay prosperidad except through serving the Lord Jesus Christ and His Word. excepto al servir al Señor Jesucristo y su palabra. God is greater than men think. Porque Dios es más grande de lo que el hombre piensa. Genesis 3:11, and He said, Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree whereof I commanded you that you should not eat? Dice en el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? And the man said, The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. So the blame game began, Así que este juego de culpar a otro comenzó. all the way back with the first two people that God created upon the earth. Comenzó completamente desde el momento en el que el hombre pecó en el jardín del Edén. Verse 13, and the Lord God said unto the woman, What is this that you have done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. Dice en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. So the woman blamed the serpent. Así que Adán culpó a su esposa y
Y Eva culpó a la serpiente. And it's true that the serpent was the instigator, the beginning of this sin. Y es verdad que la serpiente fue la que comenzó este pecado. But in truth, Pero en realidad, when a person sins, cuando una persona peca, they have no one to blame but their own self. no hay a nadie que inculpar más que a sí mismo. Because God has given us the strength to resist sin. Porque Dios nos ha dado la fortaleza para poder resistir el pecado. 1 Corinthians 10:13, there has no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will, with the temptation, also make a way to escape, that you may be able to bear it. Dice ahora en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. So, is it easy to resist sin? Así que es fácil resistir el pecado. Not always. No, no siempre. But was it easy for Jesus Pero fue fácil para Jesús to resist the temptation to run away from the Father's will? para poder resistir de la tentación de huir de la voluntad del Padre, When he knew that he was soon to be crucified upon the cross. cuando él sabía que estaba pronto por ser crucificado en la cruz. No, that was not easy. No, tampoco eso fue And the fácil. Bible said Jesus sweat great drops of blood resisting the devil. Y en la palabra dice que Jesús incluso sudó gotas de sangre tratando de resistir a Satanás And resisting the urge to draw back from what God had sent him to earth to do. y también de resistir de lo que Dios le había mandado a la tierra a hacer. No, it was not easy, and it is not easy to resist sin many times. No, no fue fácil y no, tampoco es fácil resistir el pecado muchas veces. But because of the example that Jesus Christ set for us, Pero por ese ejemplo que Jesús puso y dio para nosotros, we have no excuse for sinning. no tenemos excusa para pecar. Nevertheless, the tempter will be the one that will receive the greatest damnation. Aún así, el tentador va a recibir la condenación más grande. Genesis 3:14, and the Lord God said unto the serpent, because you have done this, you are cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon your belly shall you go, and dust shall you eat all the days of your life. Regresando a Génesis capítulo 3, versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. And of course, that cursed serpent Y por supuesto, esa serpiente que fue maldita that God was speaking of is Satan. y maldecida, esa serpiente es Satanás. Verse 15, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. It shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Dice en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Now this is a prophecy Ahora esta es una of profecía what is going to happen at the end of the 13,000th year upon this earth. de qué es lo que va a suceder después del periodo del año, después de 13,000 años en esta tierra. Because what woman is it that Jesus was talking about? Porque de qué mujer estaba hablando Jesús, The bride of Jesus Christ. de esa novia de Jesucristo, The people that are called, la gente que es llamada, chosen, and faithful. escogida y fiel, The ones that are called to help Jesus Christ aquellos que son llamados a ayudar a Jesucristo, finish the work of creating a perfect people determinar la obra de crear a ese pueblo perfecto to walk upon the face of the earth in perfect harmony with their Creator, para caminar sobre la faz de la tierra en perfecta armonía con su Creador, just the way that God made man to live with Him in the beginning. así como Dios lo hizo con el hombre en el principio.
And the heel of God's body. Y, And the heel of God's body. Heel. It's right here. ok, y el talón del cuerpo de Dios, The heel of God's body is Jesus Christ. y el talón del cuerpo de Dios que es Jesucristo. Now, Jesus Christ is the one that bears the weight of that body. Ahora Jesucristo es el que soporta todo el peso de ese cuerpo, The body of God's true people. de ese cuerpo del verdadero pueblo de Dios. And He is the one that gives it strength to stand. Y Él es el que le da esa fortaleza para que se pueda mantener de pie. And He was bruised by Satan when He died for our sins. Y Él fue lastimado por Satanás cuando Él murió por nuestros pecados. And the seed of the woman of God Y la simiente de la mujer de Dios, which is the seed that will bruise the head of the serpent, que es la mujer que va a herir la cabeza de la serpiente. is God's church of true believers. Cuando se habla de esta mujer de Dios, habla de la iglesia de Dios, de verdaderos creyentes. And they will bruise the head of Satan to the point Y estos verdaderos creyentes, la iglesia de Dios, van a herir la cabeza de Satanás through their love and obedience to God's word, a través de su amor y de su obediencia a la palabra de Dios, where he can no longer stand. al punto en el que ya no se va a poder mantener Satanás. And that seed is God's overcoming saints Y esa simiente, esa es los santos vencedores de Dios, that are beginning to believe his word now, que hoy en día están comenzando a creer en su and that are going to palabra press forward until they come into the fullness of it. y que van a proseguir hasta llegar a la plenitud. Genesis 3:16, unto the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In sorrow you shall bring forth children, and your desire shall be to your husband, and he shall rule over you. Dice, continuando en Génesis capítulo 3, versículo 16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Now, of course, from the time that man sinned, Ahora, por supuesto, desde el tiempo en el que el hombre pecó, pain entered into the earth also. el dolor también entró hacia la tierra. And for most women, Y para la mayoría de las mujeres, unless they have a very close walk with the Lord, al menos de que tengan un caminar muy cercano con el Señor, will feel pain in childbirth. van a sentir dolor al momento de dar a luz. That is part of the curse. Esa es parte de la maldición. But deeper than this is the pain and the suffering Pero más profundo que esto es el dolor y ese sufrimiento that has occurred in God's people que ha ocurrido en el pueblo de Dios down through the generations of time a través de las generaciones del tiempo, as they have sought to live a life pleasing to God. mientras han buscado el vivir una vida complaciendo a Dios. But through all this pain, Pero a través de todo este dolor, which again is caused by man's sin, que de nuevo es causado por el pecado del hombre, there is going to come forth va a venir hacia at adelante the end of the 13th day, al final del día número 13, see, which is the time that we're living in now. que es el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día. And that is comparable to the end of the 6th day, Y eso es comparado al final del sexto día, when God's first creation upon this earth was completed. cuando la primera creación de Dios sobre esta tierra fue completada. See, God has not been doing nothing the last 6,000 years. Como pueden ver, Dios no ha estado sin hacer nada durante los últimos 6,000 años, He has been working porque Él ha estado trabajando towards the goal of having a people y obrando hacia la meta de tener ese pueblo that will walk perfectly in His footsteps. que van a caminar perfectamente en sus A pisadas. perfect people Un pueblo perfecto walking in the steps of Jesus Christ que caminen en las pisadas de Jesucristo, that will drive the serpent Satan off the face of the earth. que van a alejar a la serpiente Satanás fuera de la faz de esta tierra. And at that time, Jesus Christ will return
Y en ese tiempo, cuando eso suceda, Jesucristo regresará. And then the second 1,000-year period of rest Y después, cuando Satanás se ha echado de la faz de la tierra, vendrá el periodo de 1000 años de descanso. will come to this earth. Y será el segundo periodo de descanso And during- que vendrá a esta tierra. And during that time, God's people Y durante ese tiempo el pueblo de Dios, that have accepted and believed in Him que han aceptado y que han creído en Él, and that have... Hold on just a second. His people that have accepted and believed in Him el pueblo que le han creído y que le han seguido, and that have loved Him with all of their heart y que le han amado con todo su corazón, will live with Him in a paradise upon this earth. vivirán en un paraíso sobre esta tierra, See, for 1,000 years. como pueden ver de nuevo durante 1000 años. But now God's work of creating a people in the perfect image of Jesus Christ continues. Pero ahora la obra de crear ese pueblo perfecto de Dios, en esa obra continúa. And it will continue until the end of the 13th day. Y va a continuar hasta el final del día número 13. Just like His first creation continued until the end of the 6th day. Así como su creación al principio continuó hasta el final del sexto día. And at that point, Y en ese the punto, new creation of God upon this earth una nueva creación de Dios sobre la tierra will be completed. será completada And we will enter into the 1,000 years of God's rest y entraremos hacia ese periodo de 1000 años de descanso de Dios, from His labors of bringing His church into the fullness of His Word. de su labor de traer a su iglesia hacia la perfección. And at the end of that 1,000 years of peace, Y al final de ese periodo, de ese segundo periodo de 1000 años de paz, which will be at the completion of 14,000 years, que eso sucederá al momento en el que se cumpla el periodo de 14,000 años. since God began His creation upon the earth. Ese periodo de 14,000 años desde que Dios creó la tierra. And at the end of that time, the earth will be destroyed. Cuando ya se cumpla ese periodo de tiempo, la tierra será destruida. God will create a new heavens and a new earth Dios creará unos nuevos cielos y una nueva tierra for His people to dwell in forever. para que su pueblo, pueda habitar por toda la eternidad. And all wickedness at that time, Y toda tiniebla y maldad en ese momento, and the people that have lived a wicked life in opposition to God's Word, y todas las tinieblas que han vivido y también todas las personas que han vivido en oposición a la palabra de Dios will be destroyed and cast into the lake of fire. serán destruidos y echados al lago de fuego. So now let's go back to Genesis 3 Así que ahora vamos a regresar a Génesis capítulo and 3 see what the Lord told Adam y vamos a ver qué fue lo que el Señor le dijo a Adán concerning the way it would be for man en cuanto a cómo sería el camino para el hombre for the next 6,000 years. durante los siguientes 6,000 años. And unto Adam he said, this verse 17, and unto Adam he said, because you have hearkened unto the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of your life. Continuando en Génesis capítulo 3, versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Thorns also and thistles shall it bring forth to you, and you shall eat the herb of the field. Versículo 18, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. In the sweat of your face you shall eat bread, till you return unto the ground. For out of it were you taken, for dust you are, and unto dust shalt you return. Dice en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. So this is the way that it has been for man.
Así que esta ha sido la manera en la que ha sido para el hombre for the last 6,000 years, por los últimos 6,000 años. laboring to stay alive El trabajar para mantenerse con vida for a few short years upon this earth, durante un corto periodo de tiempo de años sobre esta tierra and then having their body die y después que su cuerpo muera and return to the dust of the earth. y regresar al polvo de la tierra. But their soul Pero su alma continues living in their long home of eternity, continúa viviendo en ese hogar eterno de eternidad. either in the torments of hell for unbelievers Y puede ser en los tormentos del infierno para los que no creen that did not know the Lord, y para aquellos que no conocieron al Señor, or in the paradise of God, o en el paraíso de Dios. if they did know and obey the Lord. Si ellos conocieron y obedecieron al Señor. So the saints of God that have died in the Lord, Así que los santos de Dios que han muerto en el Señor, their spirits are now resting in heaven, sus espíritus hoy en día están descansando en los cielos, but they are not yet complete, pero aún no están completados. because to be completed they have to take on a glorified body. Porque para que ellos puedan estar completos, ellos tienen que tomar un cuerpo glorificado. And this will not happen Y este suceso no va a suceder until God's true church comes into the fullness of His Word. hasta que la verdadera iglesia de Dios llegue a la plenitud de su palabra. And this is why the birth of the manifested sons of God is so significant. Y es por eso que el nacimiento de los hijos manifiestos de Dios es tan importante. And there will be an event that will cause all the heavens to rejoice, Y va a ser un evento que va a significar que todos los cielos se regocijen. because it signals the fulfillment Porque eso da la señal del cumplimiento of everything that Jesus Christ died for to bring to man. de todo lo que Jesucristo murió para traer al hombre. And we are the people Y nosotros somos las personas that are blessed to be living at the end of the 6th day of God's new creation, que somos bendecidas por vivir al final del sexto día de la nueva creación de Dios. getting ready to enter into the 1,000 years of rest. Y que estamos prontos a entrar hacia ese segundo periodo de 1000 años de descanso con el Señor. Upon this earth with Jesus Christ. Sobre esta tierra con Jesucristo. Everything has been completed Todo ha sido completado, except for the perfect man of God to come on the scene. excepto por esas personas perfectas en Dios que vengan hacia perfección. And that perfect man is His church, Y cuando se habla de este varón perfecto, habla de esta iglesia, that love the Lord with all their heart, soul, mind, and strength. que son personas que aman al Señor con todo su corazón, mente, alma y fuerza. And God is molding those people Y Dios está moldeando a esas personas into a perfectly functioning body of Jesus Christ. hacia un cuerpo que funciona perfectamente de Jesucristo. So we are very near the end. Así que estamos muy cercanos al final. And the people now that are willing to give their lives fully in service to the Lord Y las personas que hoy en día están dispuestas a dar su vida completamente en servicio al Señor will be the most blessed people that have ever walked upon the face of the earth. serán las personas más bendecidas que han caminado sobre la faz de la tierra. But there is a price to pay. Pero hay un precio por pagar. Now I want to finish up and read in Psalm chapter 90, Ahora quiero terminar leyendo en el Salmo 90 because it describes very well porque describe muy bien the place that man has been in el lugar en el que el hombre ha estado since the time of man's sin. desde el tiempo en el que el hombre pecó. It says in Psalm 90 verse 1, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Dice en el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Dice en el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. You turn man to destruction and say, return, you children of men. Dice en el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. For 1,000 years in your sight are but as yesterday when it is past,
and as a watch in the night. Dice en el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. You carry them away as with a flood. They are as asleep. In the morning, they are like grass which grows up. Dice en el versículo 5, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. In the morning it flourishes and grows up. In the evening it is cut down and withers. Versículo 6, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. For we are consumed by your anger, and by your wrath are we troubled. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your countenance. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. For all our days are passed away in your wrath. We spend our years as a tale that is told. Dice en el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. The days of our years are 80 years and 10, and if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Dice en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasarán y volamos. Who knows the power of your anger? Even according to your fear, so is your wrath. Versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Return, O Lord, how long? And let it repent you concerning your servants. Dice en el versículo 13, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. O satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Dice en el versículo 14, de mañana sacíanos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Make us glad according to the days wherein you have afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Dice en el versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Let your work appear unto your servants, and your glory unto their children. Versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. Dice en el versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. So life for man upon the earth, Así que la vida del hombre sobre esta tierra, since the time that man sinned, desde el tiempo en el que el hombre pecó, has not been pleasant. no ha sido algo que complace, But through Jesus Christ, pero a través de Jesucristo, if we believe and hold to His word, si nosotros creemos y nos mantenemos en su palabra, we'll turn our mourning into dancing, vamos a convertir nuestra mañana hacia un danzar, and we will rejoice in the Lord, y nos vamos a regocijar en el Señor, and enjoy as much as possible y vamos a poder gozar lo más que se our pueda days upon this earth, nuestros días sobre esta and at the tierra, end, y al final enter into the paradise of God, entraremos a ese paraíso de in Dios, the place where God meant for man to dwell ese lugar que Dios quiso en el principio que el hombre habitara in the beginning. desde el comienzo. Amen. Amén. Put man on the earth Así que Dios puso al hombre en la tierra to have fellowship with their Creator para tener comunión con su Creador and to live in a beautiful y paradise. que pudiera vivir en un paraíso hermoso. And it's hard for man Y es difícil para el to hombre, even imagine para incluso el imaginarse what it would be like qué sería, to live in an earth cómo sería el vivir en una tierra where there is no darkness and no evil. donde no hubiera tinieblas o maldad. Something to think about.
Eso es algo de lo cual hay que pensar. See, but that's what God made man to do. Pero eso es lo que Dios hizo al hombre hacer. In the beginning, En el principio, Adam and Eve were in a paradise, Adán y Eva estaban en un paraíso and there was no darkness within that paradise. y no había ningún tipo de tinieblas en ese paraíso. But still, there was an enemy that they had to overcome. Pero aún así, ellos tenían un enemigo que tenían que See, and they vencer, did not. pero no lo hicieron. Satan, in his subtle ways, Porque Satanás, por sus maneras was muy tranquilas, working on them for 1,000 years. no tranquilas, pero calladas, estuvo ahí tratando de trabajar en ellos durante 1000 años. And to stay in the light of the Lord, Y al mantenerse en la luz del Señor, they had to keep the devil out of ellos the earth. tenían que mantener a Satanás fuera de la tierra. And the one thing that he had to use against them Y lo que tenía que usar en contra de ellos was the tree era ese árbol that God had commanded them not to eat of. que Dios les había mandado que no comiesen de él. And he does the same thing with men today. Y hace lo mismo con la gente hoy en día. Tempts them with the things of the world, with the pleasures of the world. Tienta a la gente con las cosas del mundo, con los placeres de este mundo. And then men eat of those things, Y después muchas de esas cosas, and they find out that there's nothing there that fulfills the desire of their heart. después creen en esas cosas, las siguen y se dan cuenta que no hay ninguna de esas cosas puede llenar de gozo su corazón. Because the only thing that can fulfill the desire of our heart Porque lo único que puede llenar ese deseo de nuestro corazón is our relationship with our God, es esa relación con nuestro Dios, which only comes through His Word. que solo viene a través de su palabra. Something. Y es algo Because people in the world are looking to find good in the world. porque la gente en el mundo está tratando de encontrar algo bueno And dentro del mundo. I remember what that's like. Y recuerdo cómo era eso. Remember when I was younger and looking for good in the world. Recuerdo cuando yo estaba más joven, cuando yo era joven y trataba de buscar algo bueno en el mundo. And coming to a point in my life where it looked like I was actually going to receive good from this world. Y que llegué a un punto en mi vida en el que realmente pensé que iba a recibir algo bueno de este mundo. But after that Pero became después de some of the eso, darkest days of my life, vinieron de los días más oscuros de mi vida. because I found out there is no life in the world. Porque me di cuenta que no existe ningún tipo de luz en el mundo. And it's a mystery to me Y es un misterio para mí. how people can live their whole life in the earth ¿Cómo la gente puede vivir toda su vida en la tierra without God. sin Dios? I don't know how people can do it, Y no sé cómo la gente lo puede hacer, but many do, pero muchos lo you hacen. know. A mí me gustó el versículo que nos leíste en 1 de Corintios 10:13, I really like the verse that you read to us in 1 Corinthians chapter 10 verse 13. donde nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y me gusta bueno, llamó mi atención cuando dice que no sea humana. It says, there has no temptation taken, but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Bueno, y sigue diciendo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero llamó mi atención cuando dice But al it really principio caught to my attention that it says in the beginning que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. that it says that there has no temptation taken, that it's Common to man. common to man. Yeah. Ajá. Yeah, it's no different. Sí, no es It diferente. doesn't matter what the devil tries to make people think. No importa lo que Satanás trate de hacer pensar a la There are only gente. so many ways that he can tempt man. Hay tantas maneras en las que Satanás puede tentar a una And persona he uses the same tricks on every person. y utiliza los mismos trucos con cada And persona. that's hard for some people to see, Y eso es difícil para algunos verlo, but it's true. pero es verdad. Some people think that, well, you know,
It's not that way. Algunos piensan que, bueno, no es de esa manera. Why am I being tempted so much? ¿Y qué piensan? ¿Por qué estoy siendo tan But tentado? it's the same for everybody. Pero es lo mismo para todos. And we all have to learn to resist it. Todos tenemos que aprender a resistirlo. But it is something to think about. Pero sí es algo por el cual pensar. And we can stand on that verse. Y nos podemos mantener en And ese versículo. it's not fun and it's not always easy. Y no es divertido y no siempre es fácil. When sin in some way tries to make you turn away from God. Cuando el pecado de alguna manera trata de hacerte que te alejes de Dios. Well, we can see what happened even with Adam and Eve. Pero podemos ver qué es lo que sucede incluso con Adán y con Eva. And they gave into it. Que ellos dieron acceso al pecado. They didn't have to. They could have believed. No tenían por qué, ellos podían haber creído. So, men need to not be afraid Las personas no deben de tener miedo of feeling some pain. de sentir un poco de dolor. Because there is pain in resisting the devil. Porque sí hay dolor en cuanto resistimos al I diablo. don't know how else you could put it. No sé cómo de otra manera lo podamos When decir. Satan comes against you, Cuando Satanás viene en contra de ti, it's not always easy. no siempre es And fácil. you've got to say no. Y tienes que decir and resist no y resistirlo. And then as you are, of course, you're being strengthened and established in the ways of the Lord. Y por supuesto, mientras eso pasa, está siendo establecido y está siendo fortalecido en los caminos del But Señor. that's part of passing through the refiner's fire. Pero eso es parte de pasar por ese fuego He refinador talks about Malachi. que lo habla en Malaquías, Purify my heart. que dice, purifica mi corazón como oro refinado. So